Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Parada Hernández, estudiante de la Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Universidad Politécnica de Puebla. Y a continuación haremos un análisis de frecuencia natural de un sistema mecánico. Este sistema mecánico lo componen un motor de combustión interna y una base que va a amortiguar las vibraciones de este. ¿Para qué? Para que no se lleguen a sentir en un posible bastidor o en un chasis. Pero bueno, vamos a ver qué es frecuencia natural porque necesitamos conceptualizar estas definiciones para saber qué estamos haciendo. Bueno, poniendo como ejemplo, un sólido alterado de su posición de descanso tiende a vibrar a ciertas frecuencias denominadas naturales o resonantes cuando éste es excitado. Para cada frecuencia natural, el sólido adquiere una determinada forma denominada forma modal. El análisis de frecuencia calcula las frecuencias naturales y las formas modales asociadas. Pero, ¿cómo se comporta la frecuencia natural? Bueno, cuando la frecuencia de la fuente emisora de ondas coincide con la frecuencia natural del resonador, o sea, el objeto que oscila, en este caso el motor de combustión, se llega a una condición conocida como resonancia. La resonancia se define como la tendencia de un sistema físico a oscilar con una amplitud mayor en algunas frecuencias. La amplitud del sistema oscilante depende de la magnitud de la fuerza que se aplique periódicamente al emisor de ondas y también está relacionada con las frecuencias de ondas del emisor y la frecuencia natural del sistema oscilante. Prácticamente la amplitud de la vibración es la magnitud de la vibración. Una máquina con una amplitud grande de la vibración es una que experimenta movimientos vibratorios grandes, rápidos o fuertes. A mayor amplitud, mayor movimiento o estrés es experimentado por la máquina. Y obviamente a una mayor tendencia a que la máquina se dañe. Prácticamente nosotros, al estar en contacto con una máquina que se mueve, que vibra en un periodo de tiempo frecuente, sabemos que las sujeciones, o sea, los tornillos que lleva algún componente que esté en contacto con él, se van a aflojar, se va aflojando debido a la frecuencia en la que vibra. Entonces, cuando hacemos este tipo de análisis, el objetivo es ese, ver cómo es que se comporta la base sobre lo que va a estar nuestro objeto que oscila y saber cómo es que podemos amortiguar o apaciguar las frecuencias de vibración y hacer que la amplitud baje para que nuestras sujeciones no se vean afectadas por la vibración. Dicho esto, procedemos a hacer el análisis de frecuencia natural de nuestro sistema mecánico. Bueno, lo primero que hay que ver es dónde va a ir ensamblado nuestro motor. En este caso señalamos los 4 barrenos que están en la base anaranjada más específicamente, y vamos a seleccionar que esta sujeción sea de masa remota. ¿Por qué de masa remota? Porque si nosotros seleccionamos como un sólido común y corriente, al momento de ejecutar el estudio, el motor va a irse para abajo y va a hacer un problema de ensamble al irse como por así decirlo al origen del ensamble, y eso no queremos. Entonces lo único que queremos es saber cuánto me va a pesar, cuánta fuerza va a ejercer en nuestra base. Entonces seleccionamos clic derecho en el componente, nos vamos a tratar como masa remota y elegimos los 4 barrenos donde va a ir ensamblado el motor. Este es uno, el segundo, el tercero y el cuarto. Recuerden que es para nada más simular la fuerza que nos va a ejercer el motor hacia abajo. Le ponemos en aceptar y podemos ver que el motor sigue la silueta del motor, pero ya no está físicamente ahí. Después de esto vamos a poner las geometrías fijas del soporte donde va a ir el motor. Vamos a poner las geometrías fijas. Seleccionamos sujeciones, geometría fija, y
vamos a seleccionar las 4 caras de los perfiles que soportan nuestra base. En este caso la amarilla y la blanca. Seleccionamos esta cara. Seleccionamos esta otra cara. Y por último, esta cara. ¿Por qué fijamos estas 4 caras? Para avisarle a Solid que la base no se va a mover de esos 4 puntos. Después le ponemos aceptar y ya quedaron nuestras 4 sujeciones. Dicho esto, procedemos a verificar nuestros puntos de contacto. Nos vamos a Contact Sets y verificamos los conjuntos de contacto de los rieles. ¿Por qué es importante seleccionar los conjuntos de contactos de los rieles? Para que SolidWorks se dé cuenta que todo el ensamble está unido. Si nosotros corremos ejecutamos el estudio solamente con relaciones de posición, no lo va a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque no sabe la relación entre todos los componentes. Vaya, no sabe hacia dónde tiene que correr. Por ejemplo, en este caso el riel que se ve en esta parte. Y nosotros le asignamos que esta parte, la morada, va a tener un contacto con el riel en esta parte azul. Verificamos el otro punto o conjunto de contacto y va a ser en el riel de arriba. Como pueden observar, están los 2 rieles que están en contacto con la base de arriba, la principal que sujeta el motor. Ponemos aceptar y ya verificamos todos los puntos para poder ejecutar el estudio. Para mallar este ensamble, vamos a malla, crear malla, y le vamos a dar en parámetro de mallado. De ahí, obviamente, si le ponemos malla estándar, va a simplificar mucho el trabajo, y lo que queremos son resultados lo más exactos posible. Entonces le ponemos en malla basada en curvaturas y podemos aceptar. Esperamos a que ejecute. Como se dan cuenta, ya hizo la malla. Ahora procedemos a ejecutar el estudio. Bueno, aquí evité poner la carga de la ejecución del estudio porque se tardó mucho. Se tardó aproximadamente 20 minutos y bueno, es dependiendo a la máquina que usted tenga. Bueno, aquí
podemos observar los resultados. Como les digo, el análisis de frecuencia calcula las frecuencias naturales y las formas modales asociadas. Aquí las tenemos. Forma modal 1 es valor de 124 Hz y tiene una escala de formación de 0.47. Aquí tenemos las amplitudes, que es 7.4 exponente a la menos 2. Pero lo que nos importa de esto es poder visualizar con datos específicos de periodo y frecuencia qué es lo que pasa con la estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos animar la amplitud 1, le podemos animar. Ahí está creando las imágenes. Y así es como se ve nuestra base con una frecuencia natural de nuestro motor de combustión interna. Recordemos que este movimiento es exagerado, es para que SolidWorks, bueno, es para que nosotros lo podamos visualizar mejor, pero así se ve. Le ponemos a aceptar. Por ejemplo, si queremos ver amplitud 2 resultante en modo 2, lo podemos hacer. Está así como gusanillo, con una forma modal 2 de 134 Hz. Por ejemplo, la amplitud 3, aquí la podemos observar. De esta manera. Nótese que estas partes donde viene el carril, donde ensambla con el carril de adelante, se ven como desprendidas o flojas o algo así. ¿Por qué? Porque no tiene ningún perno que la pueda sujetar. De aquí de hecho se ve como está como salido, porque realmente no tiene algún perno que le ayude a hacer una buena sujeción. Y aquí podemos ver la amplitud de vibración en estas partes, ¿no? Como si pueden ustedes observar que aquí es mayor, es muchísimo mayor. Obviamente porque aquí está agarrándose el motor, por eso es que está en rojo. Esta es la forma modal 4, que tiene un valor de 592 Hz. Si pueden ver, lo notan un poquito más estable, por así decirlo. Y la amplitud 5 ya está como un gusano, con 643 Hz. Ahorita en los resultados lo que vamos a hacer es enumerar las frecuencias resonantes. ¿Para qué? Para observar cómo, qué fenómenos está haciendo, ¿no? con el periodo y la frecuencia. Aquí en esta tabla, en modos de lista, podemos ver que en las 5 amplitudes, la frecuencia del 1 al 5 va aumentando de 782 a 4040.3. O sea, es algo considerable, pero, por ejemplo, en la frecuencia va de 124 a 643, va aumentando, pero en periodo va de alguna manera disminuyendo, porque va de 0.08 a 0.05, que vendría siendo de 8 milisegundos a 1 milisegundo. Entonces, el periodo va disminuyendo. En este estudio
que, pues, si se dieron cuenta, las sujeciones del motor no tenían pernos. Entonces, a continuación vamos a hacer el análisis de frecuencia natural de la misma manera, pero con pernos, que las conexiones sean por pernos. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo la frecuencia de radianes sobre segundo, frecuencia en hertz y el periodo van a cambiar, así como la amplitud de vibración de nuestro sistema mecánico. Entonces vamos a proceder a realizar el otro análisis. Como ven, aquí ya tenemos la masa remota. Aquí ya está nuestra silueta de nuestro motor, y aquí ya tenemos masa remota, entonces ya no es necesario establecerlo. Las conexiones, vamos a checar qué tipo de conexiones tiene. A ver, si se dan cuenta, en conexiones tiene pins. Pin 1, del pin 1 al pin 15. Estos pins, ¿qué quieren decir? Si se dan cuenta, ya seleccioné el pin 1. Esos quieren decir que son pernos. Esos pernos, háganse de cuenta que son, por ejemplo, coloquialmente podemos decir que es un tornillo, ¿no? Pero en este tipo de sujeción, que la que tenemos aquí, es, a ver, no me acomodo, es un perno, vaya, es un perno con una muesca con un seguro omega, para que no se desasegure, vaya. Si lo pueden observar, está aquí donde estoy apuntando el mouse. Todos estos barrenos concéntricos tienen este tipo de pernos. Vamos a poner ok. Se dan cuenta, aquí están los pernos, que son todos los puntitos azulitos o morados más bien. Y ahorita vamos a ver cómo es que se manifiesta la frecuencia natural, la amplitud de la vibración en esta máquina, en este sistema más bien. Aquí tenemos los conjuntos de contactos iguales al anterior análisis. Si se dan cuenta, la parte amarilla que une a la parte anaranjada que sujeta el motor está unida al carril blanco, si se dan cuenta. Y aquí hay un tipo de permitir penetración. ¿Qué significa exactamente permitir penetración? Bueno, resulta que, como ustedes saben, el peso del motor está hacia abajo por efecto de la gravedad. Estos rieles en la práctica pueden ser que se suman. Pueden ser, si la vibración es mucha y está en un periodo alto, puede ser que este tipo de carril llegue a sufrir alguna deformación. Tanto estos como los que están acá, los que están aquí. ¿Por qué? Porque físicamente en la práctica puede pasar. O sea, la máquina se jala a todos lados, por así coloquialmente decirlo. Y entonces este tipo de rieles, si no están bien diseñados, el material no es acero o es otro tipo de material, puede ser que se vea afectado el riel. ¿Y qué va a pasar ahí? Que todas las vibraciones van a pasar por ese tipo de penetraciones o afectaciones al material, y se van a ir a nuestra carrocería y chasis y las vamos a sentir, y van a originar problemas con la sujeción. Recuerden no olvidarnos de las sujeciones que hay que poner para que SolidWorks sepa que nuestro soporte de nuestro motor
está sujeto a, por ejemplo, un bastidor o un chasis. Entonces, lo mismo, ponemos que las geometrías fijas sean en las caras de los perfiles. Les recuerdo que dependiendo del solver que ustedes hayan elegido y el procesamiento de su computadora, pues va a ser el tiempo en el que su computadora se va a llevar en realizar el estudio, ¿no? Y ya obtuvimos los resultados. Como pueden ver, salió este, este resultado con una forma modal, un valor de 89.80 Hz, menor que el que había salido en el primer análisis. Tenemos una escala de deformación de 0.46 y una amplitud de vibración de 7.6 a exponente a la menos 2. A ver, vamos a proceder a animarla. Está creando las imágenes. Creo imagen 2, imagen 3, imagen 4. Y podemos observar en la base que está un poco más fija. No sé si lo logran a conceptualizar. A ver. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el antiguo, bueno, en el pasado análisis, que estas partes donde se unían en la base de arriba y el carril de acá estaban como separadas? Ahora, si se dan cuenta, están un poquito más unidas, lo que hace que haya un poquito más de rigidez en esta parte de la sujeción. Lo cual quiere decir que como está más rígido, está más unido en estas partes de los pernos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, quiere decir que la estructura, por así decirlo, no vibra mucho, por así decirlo. Porque imagínense, en el pasado estudio, como no teníamos pernos de sujeción, eh, imagínense, por así decirlo, estaban unidos por un punto de soldadura, por así decirlo. Entonces, al no tener mucha flexibilidad o precisamente un componente en el cual se, se reparta se absorba más bien las vibraciones, todo lo resiente las bases, ¿no? Y las correderas. Es por eso que en el anterior estudio había un valor más elevado de frecuencia de vibración, porque no habían elementos en el cual los absorbieran. Y estaba un poquito más suelta la unión de las bases que esta, porque ahorita, si ustedes se dan cuenta, los pernos son los que hacen que la estructura esté un poquito más rígida, pero a la vez flexible, ¿no? Entonces vamos a poner los resultados, vamos a enumerar frecuencias resonantes, y aquí podemos observar esto, ¿no? Que va en lo mismo como en el anterior, que nos marcaba de menor a mayor, de menor a mayor, y aquí se dan cuenta va de 0.01 segundos a 0.0016. ¿Qué quiere decir? Que va reduciéndose el periodo en segundos en las 5 amplitudes. De 0.01 a 0.016 se va reduciendo poco a poco el periodo de nuestras vibraciones. Entonces quiere decir, o concluimos, mejor dicho, que al poner los pernos de sujeción, una conexión de pernos en este tipo de correderas, así yo lo conceptualizo,
hay una menor vibración porque, vaya, yo lo conceptualizo que se absorben en vaya, se reparte y lo hace más flexible al momento de vibrar, ¿no? Entonces por eso este, hay una menor frecuencia que en el estudio pasado. Entonces esta es la conclusión, que al poner pernos hay un poquito más de rigidez, pero a la vez flexibilidad en nuestra base, lo que hace que la frecuencia natural sea menor. Y por lo tanto, eh, 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 por ende, en esta estructura tengamos que poner pernos como, como conexiones, vaya, para tener un óptimo resultado ya en la práctica, ¿no? Ustedes saben que el diseño, el análisis multifísico es para eso, para probar los diseños en diferentes condiciones y ver o mejorar su comportamiento del mismo. Y entonces, así concluimos estos análisis. Muchísimas gracias y esto es todo. Hasta luego.